Buenas noches, hermanos, con cada uno de ustedes. El día de hoy estamos en nuestra clase número 23 de Armonía de los Evangelios. Para informarles que ya es la penúltima clase, la siguiente estaríamos terminando con todo el curso de Armonía de los Evangelios. Bien, vamos a ver qué puntos vamos a ver el día de hoy. Estamos en esta última parte de la estructura general que vendría a ser la resurrección y ascensión de Jesús. A su vez, este punto de la resurrección y ascensión de Jesús lo hemos dividido en 16 puntos, según el programa de lectura que tenemos, según la guía. Esto contiene 16 puntos, de los cuales el día de hoy vamos a ver 7 puntos, es decir, nos quedarían solamente 9. Bien, lo que vamos a ver es cómo es que se anuncia que Jesús resucitó, o Jesús resucita también dice. Luego, el siguiente punto es cómo es que las mujeres visitan el sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. El siguiente es las mujeres descubren el sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, que es distinto. Una cosa que visitan, la otra que descubren. Lo otro es Pedro y Juan corren al sepulcro. El siguiente punto es Jesús se aparece a María Magdalena. Luego es Jesús envía a las mujeres a informarles a sus discípulos. Y el último punto es cómo es que los soldados van a ser sobornados por el Sanedrín, ¿no? Bien, entonces vamos a desarrollar primero Jesús resucita. Eso lo vas a encontrar en Mateo 28, verso 2 y 4. Ahora tú dirás, ¿y por qué no lee el verso uno, no? Para recordarte un poco, no todo el contenido de Mateo está ordenado cronológicamente, sino más bien los demás evangelios, sobre todo Lucas, nos ayuda un poco a darle ese orden cronológico. Y eso hemos hecho en más de un pasaje, hemos hecho eso, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ciertos versículos de ciertos evangelios, como que de pronto están después de lo que normalmente está mencionado, ¿no? Sino que a veces el autor hace una especie de resumen general y luego especifica. Entonces, a veces cuando hace ese resumen general y luego especifica, nosotros pensamos que el resumen general va primero, porque sí lo está dando, y la especificación va después, pero cronológicamente, muchas veces la especificación antecede al enunciado general, y eso sucede con Mateo 28, verso uno, que lo vamos a volver a leer, pero en el siguiente punto, ¿correcto? Entonces lo aclaro. Mateo 28, de 2 al 4, mira lo que dice. Yo lo tengo ahí, ustedes si tienen su Biblia también sería bueno que me acompañen, dice. Y hubo un gran terremoto, verso 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, dice. Ah, algunos podrían pensar que producto del terremoto se movió la piedra, pero más bien si uno lee y es justo con el texto, sería más bien, se entendería como que esta piedra que fue movida por este ángel, tal como lo está diciendo el Evangelio de Mateo, causó el terremoto, porque este porque es como una explicación a lo que acaba de decir, ¿me dejo entender? Dice, y hubo un gran terremoto porque, no dice, no. ¿Quién es el que generó de alguna manera este terremoto? Es la remoción de esta piedra por el ángel que descendió del cielo. ¿Me dejo entender, no? Entonces, si por ahí alguien quisiera especular diciendo, no, la roca se movió producto de que hubo un terremoto, no. Más bien es al contrario, según el texto, ¿no? Bien, entonces dice, un ángel es el que va a remover la piedra y se sentó sobre ella, dice, ¿no? Es interesante este evento. Y ahora también al mismo tiempo, a manera de reflexión, podemos ver que tanto la crucifixión fue acompañada de un terremoto, como la resurrección, ¿no? Que también fue acompañado de alguna manera de un terremoto, ¿no? Entonces, alguien hizo un comentario, que lógicamente es un comentario como alegórico, como una expresión de decir, ¿no? La tierra se removió tanto cuando Jesús murió en la cruz como cuando Él resucitó, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos terremotos nos dan a entender eso, ¿no? De que la tierra se removió tanto cuando Jesús fue crucificado como cuando Jesús fue resucitado, ¿no? Entonces, es interesante ver eso ya que son eventos únicos en la historia de la humanidad, son eventos únicos en la historia de la Tierra, eso nunca ha ocurrido en el sentido de que el Hijo de Dios vino y murió en una cruz, pero también el Hijo de Dios resucitó, ¿no? Bien, verso 3 dice, su aspecto era, va a describir un poco al ángel, ¿ya? Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como
muertos, ¿no? Entonces dice que los guardas se quedaron como muertos. El temor, el pánico, ¿no? De ver, para ellos, nosotros conocemos hoy en día un poco el término ángel, ¿no? Pero para ellos prácticamente era, si hoy en día un soldado, un comando, imagínate, ¿no? Hoy en día, en estos tiempos, por más preparado que esté, ve un ser distinto al ser humano, ¿no? O sea, ¿qué va a decir? Extraterrestre, va a decir, le va a dar cualquier otra terminología, pero se va a espantar, ¿no es cierto? O sea, porque están viendo a alguien superior a ellos, ¿no? Y eran soldados, no eran personas común y corriente, eran soldados preparados para la batalla, pero no para ver seres, o para ver un ser removiendo una gran roca, ¿no? Entonces, y ha estado todo acompañado de un terremoto todavía, entonces definitivamente causó mucho miedo y dice, temblaron y se quedaron como muertos, ¿no? Es decir, como desmayados, quizás sería la frase hoy en día, ¿no? Que es más moderna, ¿no? Como muertos, es decir, como desmayados, ¿no? Del miedo, ¿sí? Entonces, este evento nos está mostrando más o menos cómo es que se dio la resurrección de Jesús. Ya en los siguientes puntos vamos a ver a Jesús resucitado, ¿no? O sea, pero aquí en escena no hemos visto a Jesús, solamente estamos viendo un aspecto en el que cómo es que se abrió la roca y todo lo demás, ¿no? Bien, el siguiente punto dice, las mujeres visitan el sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Entonces vamos a leer los tres evangelios, tanto Mateo 28, verso 1, ahora sí, Marcos 16, verso 1 al 4, Lucas 24, verso 1 al 2. Y nos vamos a dar cuenta justamente por qué es que podremos concluir que el verso 1 de Mateo 28 está después del verso 2 al 3 que acabamos de ver, ¿no? A esa roca moviendo, siendo sacada por el ángel, a esos soldados quedando desmayados o casi como muertos. Entonces vamos a ver por qué es que el verso 1 está después que eso, cronológicamente hablando, ¿correcto? Justamente de eso trata el curso, ¿no? De poder comprender esos aspectos. Mira lo que dice Mateo 28, verso 1. Si no lo ves muy bien en pantalla, puedes acompañarme con tu Biblia, ¿no? Mateo 28, verso 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, entonces está haciendo como una narración general de lo que va a suceder, pero previo a eso ya sucedió la remoción de la roca, ¿me va a entender? De la gran piedra, pero está partiendo como una narración, como un resumen, ¿no? Pasado el día de reposo, al amanecer el día de la semana, vinieron María y Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Si nosotros tomamos como cronológico primero esto, entonces ellos vienen y recién va a suceder la remoción de la roca, es como si ellos también hubiesen estado observando cómo se remueve la roca. Entonces sería una conclusión errónea, ¿me dejo entender? Sino que está diciendo que ellos vienen, pero previo a eso había sucedido algo que es la remoción de la roca. Ahora, eso no me lo invento yo, eso vamos a verlo justamente a la luz de la narración de los otros dos evangelios. Y ahí es donde vamos a concluir que ciertamente la remoción de la roca antecede a este verso uno, ¿me dejo entender? Entonces, cronológicamente hablando, este verso uno está después de la remoción de la roca. Aunque el narrador, es decir, aunque el escritor, que vendría a ser Mateo, está haciendo como una introducción general, ¿no? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María y Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero mira lo que nos dice Marcos. Y luego vamos a ver lo que nos dice también Lucas. Marcos dice, cuando pasó el día de reposo, similar, ¿no? Está haciendo una narración sobre lo que se va a dar. María Magdalena, María la madre de Jacobo, que esta María la madre de Jacobo sería justamente los hijos del trueno, ¿no? Y Salomé, dice, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y mira lo que dice el verso 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, es decir, ya habiendo amanecido. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Y dice el verso 4 que lo aclara todo. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Entonces podemos darnos cuenta que aquí quizás Marcos lo ha ordenado de una manera, cronológicamente hablando, está mejor ordenado, me dejo entender,
porque acá sí estábamos evidenciando que cuando ellos llegan, ya están observando que la roca ya ha sido removida o esta gran piedra ya ha sido removida, ¿no? Entonces, es por eso que les decía en cuanto a Mateo, que esa remoción de la roca es previo al verso 1, aunque según el texto está colocado como verso 2 al 3. ¿Me dejo entender? Yo creo que no les he confundido, ¿no? Sino que más bien nos está aclarando Marcos de que cuando ellos llegan ya encuentran la piedra removida, ¿correcto? Pero si nosotros nos quedamos solo con Mateo, pensaríamos que ellos de pronto vienen y observan esa remoción de la roca. No es así. Cuando ellos llegan ya observan la roca removida. Y mira lo que nos dice Lucas también. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y es interesante, ¿ah? Porque hay algunas mujeres más. Y hallaron, dice, removida la piedra del sepulcro. Nuevamente vemos que cuando ellos llegan, ya la roca o la piedra del sepulcro ya había sido removido. Por eso es que te decía que el punto anterior, en el que está basado del verso 1 al 3, es previo al verso 1. Entonces, de aquí podríamos concluir que cronológicamente hablando, Mateo no ha seguido ese orden cronológico en el sentido de tiempo. Mateo simplemente está haciendo una narración general de lo que ha sucedido, ¿no? Y lo que va a suceder. ¿Mejor entender? ¿Hasta ahí alguien tiene una duda, pregunta, inquietud? Sí, yo creo que queda claro, ¿no? Esa parte, ¿sí? Entonces, eso también ocurre, por ejemplo, no es el único pasaje donde vamos a ver ese tipo de cosas. Eso ocurre también en el Génesis, cuando se da la creación, ¿no? El Génesis te da, de alguna manera, Génesis capítulo 1 te da así una narración cronológica ordenada de cómo es que Dios va creando, pero Génesis capítulo 2 como que vuelve a especificar cómo es que se dio la creación del hombre, me dejo entender. Tú vas a encontrar y Dios descansó en el capítulo 1, ¿no? O sea, y en el capítulo 2 vuelves a ver cómo es que Dios crea al hombre y la mujer, ¿no? Entonces, y tú dices, total, no, es que uno es una narración cronológica y el otro está haciendo una especificación sobre un evento, pero eso no significa que es después a lo anterior. Julio, ¿querías acotar algo? Dale. Pastor, quizás sea un poco fantasioso mi punto de vista. Dice, o sea, del ángel, y su aspecto era como un relámpago. O sea, suponiendo que este ángel descendía así, como un rayo, ¿no? ¡Zas! Hacia la tierra y ¡boom! No sé si han visto los truenos, o los rayos que caen imaginándome eso, sería algo más o menos por ahí, pastor, diría, ¿no? Y quizás, Ya, es interesante, sí y no. ¿Sabes por qué? Porque a la luz de la palabra, cada vez que los ángeles se han aparecido, han tenido un aspecto humano, me dejo entender, cada vez que se han aparecido en tierra han tenido un aspecto humano, pero o aspecto humano con el que me refiero de que no es que sean humanos, ¿no? Sino que han tenido un aspecto humano, pero en el sentido de que hablaban, se comunicaban. Incluso, ¿se acuerdan cuando van a la casa de Lot? ¿Qué sucedió con los que estaban alrededor? Querían llegarse a ellos, ¿no? A estos ángeles. Otro también vemos, por ejemplo, el ángel de Jehová, el mismo ángel de Jehová también, cuando se aparece como el varón de Jehová, incluso se le llama, cuando también mismo a Abraham también se le aparece, el ángel de Jehová también, ¿no? Incluso él les invita, y cuando mismo Juan también, y hay pasajes sí en la Biblia donde nos especifican que tiene 6 alas y todo lo demás, que también debe ser algo chocante, pero yo creo que este aspecto de trueno es por la luminosidad que ellos propagaban. ¿Me dejo entender? Por la luminosidad que ellos propagaban probablemente, porque luego vamos a verle hablando con las mujeres, ¿me dejo entender? O sea, entonces no era un trueno en sí, pero sí tenía un aspecto de trueno en cuanto a la, a la luz que ellos emanaban probablemente, ¿no? Así es. claro, como relámpago, ¿no? Porque relámpago Como ilumina, pues. relámpago, disculpe, trueno he dicho yo, como relámpago, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, bien. Ya, entonces, gracias Julio, pero lo que quería ver es, no sé si comprendieron esto del orden cronológico, ¿no? Que el verso 2 y el verso 3 cronológicamente está antes del verso 1 en el caso de Mateo 28, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si tú lees Mateo 28, pensando que verso uno es primero, mira, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué sigue después? Y hubo un terremoto porque había sido removido la roca y todo lo demás. Tú pensarías que ellos vienen y evidencian todo eso, ¿no? Pero no es así, porque a la luz de los otros dos evangelios, cuando ellos llegan, dice el verso 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Cuando ellos llegan, ya estaba removida la piedra. Y lo mismo nos dice Lucas. Verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces, estos dos evangelios nos permiten organizar un poco Mateo y decir, versos 2 y 3 de Mateo precede al verso uno. ¿Pero por qué lo puso así? Porque está haciendo una introducción general, porque no va a hablar netamente de la roca removida. Lo que va a hablar es cómo es que Jesús ya había resucitado y se va a ir apareciendo primero a las mujeres y luego va a aparecerse a sus discípulos. Es una narración mucho más general. Entonces, Mateo está partiendo de alguna manera por cómo es que estas mujeres se disponen para ir a la tumba. Pero al mismo tiempo hace un paréntesis en el verso 2 y 3 para decirnos que la roca ya había sido removida y que hubo como incluso como un terremoto y los soldados quedaron como muertos y todo lo demás. ¿Me voy a entender? Bien, entonces yo creo que quedó claro ese punto en cuanto a la remoción de la roca y cómo es que estas mujeres, incluso Lucas se anima a decir, y otras mujeres, no solamente lo va a reducir a María Magdalena y a María, la madre de Juan, o de Jacobo, sino que va a hablar Lucas. Y esto también es importante, yo lo he remarcado de amarillo ahí en la narración de Lucas, para que ustedes puedan darse cuenta cómo es que Lucas está detallando otros aspectos más que los otros evangelios no le detallan. ¿Qué ha detallado aquí en este punto este Lucas? Que algunas otras mujeres con ellas, ¿correcto? Entonces nos está especificando que otras mujeres más también estaban acompañando a quién, a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo y Juan, ¿correcto? Entonces, de esta manera vemos este punto número 2. Pasamos al siguiente punto. Dice, las mujeres descubren el sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Es decir, vamos a ver. Esto sí ya está relatado en los cuatro evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, yo tengo aquí en pantalla Mateo y Marcos como para hacer cierta comparación ya. Si ustedes tienen ahí en su Biblia también me pueden seguir o lo pueden seguir a través de la pantalla. Justo a esto me refería a ver Julito, en el verso 5 de Mateo dice, mas el ángel, ¿no? Respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, ¿no? Está haciendo una especificación sobre Jesucristo, ¿no? Entonces, este ángel definitivamente habló, ¿no? Tenía esa capacidad de hablar, ¿correcto? Entonces, luego dice, no está aquí, pues, dice, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, dijo, ¿no? Entonces... Primero les dice, mira, no tengan miedo porque a quien buscan, a Jesús el que ha sido crucificado, él dice, no está aquí, dice el ángel, ¿no? Pues ha resucitado, como lo dijo, ¿no? Jesús había dicho que iba a resucitar, es decir, se ha cumplido. Y les invita ahora, le dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, dice, ¿no? Hasta ahí, hasta ese punto vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos, que es similar ya, dice. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Entonces acá nos está presentando a este ángel como que, como un joven, ¿no? Mas él les dijo, no os asustéis. O sea, estamos hablando tanto que este joven como el ángel del cual está hablando Mateo son el mismo personaje, ¿correcto? Porque, porque mira, le está diciendo lo mismo, ¿no? No es que es otro joven, ¿no? Dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, la misma frase que del cual está hablando Mateo, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. No damos cuenta de que está ahí. La única diferencia que podríamos encontrar, puntual sería de que uno lo está llamando ángel y el otro lo está llamando joven con larga ropa blanca. Pero básicamente están describiendo al mismo personaje. Continuamos con Mateo, verso 7 dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os he dicho.
A ver qué nos dice Marcos. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Qué es lo que agrega Marco? A Pedro, ¿no? Dice que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. La única diferencia que podríamos encontrar aquí, que en ambos casos les está ordenando que vayan a Galilea, pero que Marcos hace una, puntualiza que vaya, le diga a los discípulos, pero también a Pedro. La explicación para esto, como ya le habíamos dicho al inicio del curso, se cree o hay una sospecha, vamos a llamarla así, de que este evangelio se pudo haber llamado el evangelio de Pedro, ¿no? Y que Marco vendría a ser como ese siervo que vino a ser el escribano, ¿no? De Pedro, porque básicamente la información que él maneja ha sido dada por Pedro, ¿no? Entonces, por eso que quizás podremos ver cómo va a puntualizar ese aspecto y a Pedro, ¿no? Entonces es interesante. Eso no lo hace más, eso no tergiversa el mensaje, nada, ¿no? Sino simplemente nos agrega detalles. Verso 8 de Mateo dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, dejamos ahí, verso 8 de Marcos, dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ¿no? Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bien, esta es la descripción que nos está mostrando Marco, de que estaban con temblor y espanto, mientras que Mateo dice que estaban con temor y gran gozo, ¿no? Entonces, esta palabra espanto, denota sorprendidos, básicamente, ya. Básicamente es como que sorprendidos del asunto, ¿no? Sí, entonces, mientras que el otro lo está narrando como que con gran gozo. Es una especie de alegría y al mismo tiempo de sorpresa, ¿no? De algo de haber visto algo extraordinario, algo fuera de lo común. Han hablado con un ángel, literal, ¿entiendes? Entonces hay una mezcla de miedo, al mismo tiempo buena noticia, Jesús ha resucitado, no está en la tumba. O sea, hay una mezcla de emociones ahí, ¿no? Y bueno, cada quien ha descrito de esa manera, ¿no? Entonces, pero no hay contradicción en el texto. Entonces vemos que sí, uno ha puntualizado sobre qué, sobre Pedro y el otro simplemente ha dicho, anda, vayan y díganlo a los discípulos, ¿no? Entonces, no hay, uno ha dicho que es un ángel, el otro ha dicho que es un joven sentado con vestidura blanca, ¿no? Con ropa blanca, ¿correcto? Ahora, pero ¿qué nos dice Juan? Juan también nos narra este evento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Juan? Vamos a ver ya, Juan. O antes de eso, si no me equivoco, Lucas, disculpen. Lucas, a ver, ¿qué tengo anotado aquí? Lucas tengo, disculpen. Sí, tengo Lucas, ¿ya? Lucas capítulo 3, capítulo 24, de verso 3 al 8, ¿ya? ¿Qué nos dice Lucas? ¿Va a agregar algunas cosas más quizás Lucas? Vamos a ver, dice. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, dice. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas, y aquí va a entrar el debate. ¿Quiénes se pararon junto a ellas? Si tú tienes tu texto, no le he agregado yo, sino dice dos varones con vestiduras resplandecientes. Lógicamente está haciendo alusión bueno, mientras que los otros dos han hecho alusión a un ángel, Lucas está haciendo alusión a dos ángeles. Ahora tú dices, o era un joven y un ángel. Es otra postura también, ¿no? Pero es interesante. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, lo mismo, ¿no? Entonces, el mismo evento. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Pregunto, básicamente es el mismo evento, definitivamente no podríamos decir, ah, no, ese otro evento, en otro momento que ellos vinieron, no. Básicamente, ya, ahorita voy, ¿ya? Entonces, es otro evento, es el mismo evento, pero Lucas nos está dando un detalle más, dos varones. La explicación, ¿cuál sería? Vuelvo a repetir, primero hay que puntualizar algo. El mensaje central no ha variado. Se está anunciando que Jesús ha resucitado. Hay una aparente diferencia en la narración, sí,
pero entendamos que Lucas es mucho más específico en su narración. Por eso yo les dije, pongan atención en el asunto anterior. Mientras que Mateo y Marcos puntualizan sobre María Magdalena y María, la madre de Juan o Jacobo, de los hijos del trueno, ambos puntualizan sobre ellas dos. Lucas dice, y otras más. O sea, no eran solo María, pero los personajes principales, vamos a decirlo así, eran ellos, pero aquel entonces normalmente tú podías andar, mm, es como que tú podías andar acompañado de personas, imaginemos, ¿no? O sea, hoy en día, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Voy a ir a hablar con el alcalde, ¿no? Porque quiero pedir algo para el asentamiento humano y voy acompañado quizás con ciertos vecinos más, pero normalmente la narración se fijaba sobre el que está realizando la acción de ir a hablar. ¿Me dejó entender? Entonces podría decir, Anderson ha venido, diría alguien, a hablar con el alcalde. Y otro diría, Anderson ha venido acompañado de algunos vecinos a hablar con el alcalde. Pero básicamente la narración se está centrando sobre la acción que está realizando Anderson o que está liderando o como personaje principal. En algunos casos se omitía a los personajes secundarios, pero lo que sí concedimos que el personaje principales son los mismos. Al menos en esta narración vendría a ser María Magdalena y María, ¿cómo se llama? La madre de los hijos del trueno, ¿no? Entonces, y según Lucas estaban acompañados de más personas. Ahora, Lucas hace ese detalle y también lo hace con el tema del ángel. Entonces, podemos concluir que cuando Lucas está de pronto narrando que eran dos varones, ciertamente eran dos varones, ¿no? Eran dos varones, este, pero los otros simplemente han obviado decir que eran dos varones y han dicho, probablemente han centrado su mirada sobre el ángel que habló. ¿Correcto? Sobre uno de ellos que trajo el mensaje. Entonces, básicamente esa sería la explicación, ¿no? Pero sobre todo puntualizar de que no cambia en nada el mensaje central de todo esto, ni la narración. No hay contradicción, sino lo que hay es diferencias en el sentido de que uno de los autores, Lucas, da más detalles en la narración. Ese es el asunto, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces continuamos. Si no me equivoco, también deberíamos tener Juan 21:2. No sé si está en el mismo paralelismo. Juan 21:2, si alguien lo tiene, yo no lo tengo aquí en Juan 21:2. Si lo tienen, sería excelente. Yo lo tengo, pastor. Ahí dale, Julito. Eh, es parecido a Mateo. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Alto, ahí no va, pues todavía no todavía estamos en el sepulcro, todavía, cuando salen ya es el siguiente punto. Pero mira, Juan nos dice que ¿quién? María Magdalena, ¿no? O sea, y Juan solamente incluso nos nombra un personaje, María Magdalena. Pero mientras que los otros nos están narrando que era María Magdalena, más María, la mamá de Jacobo o de los hijos del trueno, ¿no? Entonces, te damos cuenta entonces cómo es que hay ciertas variaciones en la narración. ¿Por qué? Porque luego cuando analicemos lo que está narrando Juan, Juan ha centrado su mirada en lo que va a suceder con María Magdalena más adelante. Pues le dije alto, le dije a Julito, porque en el siguiente punto vamos a ver cómo es que Jesús va a tener un encuentro con María Magdalena. ¿Entiendes? Entonces Juan está partiendo desde esa narración, ¿no? Entonces, básicamente es que cada quien está narrando desde cierto ángulo, ¿correcto? Mientras que Lucas está haciendo una narración más descriptiva, quizás, ¿no? Por eso que Lucas dijo en el verso 1-2, si tienen ahí Lucas, por ejemplo, am, Lucas 1:2, 24:1-2, mira lo que dice Lucas cuando comienza en el 1:2. Ajá. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son ellas? ¿No? O sea, ¿y de quiénes está hablando Lucas? Para eso tendrías que retroceder al capítulo 23, porque acá estas ellas solamente están acompañando a alguien de quien ya está hablando Lucas. Y en el capítulo 23 vamos a ver exactamente, a ver,
Verso 55 del capítulo 23, mira, dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y como fue puesto en su, dice, su cuerpo, y dice, y vueltos prepararon las especies aromáticas y ungieron y dice, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, si que tú investigas un poco más, tú así, ¿quiénes son estas mujeres que vienen desde Galilea, que habían venido igual que José de Arimatea? Era María Magdalena y María, la madre de Juan, sino que como que les quedó corto por el día de reposo, tuvieron que cesar con este tema de ungir el cuerpo del Señor, ¿no? De embalsamar el cuerpo del Señor, cesaron por el día de reposo. Entonces dice, por el verso 56 dice, y voy a volver a leer 55, ya dice. Desde el 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él, con José de Arimatea, desde Galilea, siguieron también y vinieron en el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, dice, y vueltas prepararon las especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Por eso que ahora comienza el verso 1 del capítulo 24, dice el primer día de la semana, ya no es día de reposo, ya estamos domingo, ¿no? Entonces dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, y está, continúa hablando de estas dos mujeres que acompañaron a José de Arimatea, ¿ya? Que habían venido desde Galilea, que es las dos Marías, dice. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no, antes de eso, dice, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas? Nos está diciendo que no eran dos, sino eran más. En el 10 pastor, está la... Correcto. Y así como también nos está diciendo en el tema del ángel que no era un solo ángel, sino que hasta donde Lucas nos está diciendo que eran dos. Pero básicamente la conversación se dio con uno, ¿no? No creo que los dos estén hablando al mismo tiempo como robots, ¿no? Sino que uno de ellos es el que da diciendo vayan y todo eso. Y es por eso que los otros dos autores centran simplemente que hablaron con un ángel, bueno. Pero eso no significa que el ángel no estaba acompañado de otro más, ¿correcto? Entonces, es interesante, es interesante. Ah, Seguimos, ¿no? Seguimos, siguiente punto. Pedro y Juan corren al sepulcro, ¿ya? Entonces, sí, el segundo punto, acá creo que cierra esto de la narración de cómo es que son enviados por este ángel, vayan y avisen a los discípulos. Básicamente ese es el mensaje. Y ahora vamos a ver cómo es que Pedro y Juan corren al sepulcro. Pero esto, cómo Pedro y Juan corren al sepulcro, es narrado tanto por Lucas como por Juan, ¿ya? Y ambos tienen su porqué. Vamos a verlo, ¿ya? Mira lo que dice, ustedes pueden ubicarlo ahí en su Biblia, tanto, vamos a leer tanto Lucas 9 al 12 como Juan del 3 al 10. Mira lo que dice en Lucas primero. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas, ¿quiénes? Las mujeres, ¿no? Las mujeres. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Entonces aquí ya vemos, ¿cuántos? Tres, ¿no? Porque ha agregado un nombre. ¿Quién? Juana. Entonces Lucas tenía razón cuando decía, y entre ellas otras mujeres más. Porque hasta donde habíamos visto, según la narración de Mateo y Marcos, eran solamente María Magdalena y María, la ama de Jacobo. Pero aquí cuando van y anuncian, nos está diciendo que eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, ¿no? Entonces es interesante. Y las demás con ellas. ¿Te das cuenta? Marcos ahora está diciendo que no eran dos, sino que está mencionando tres nombres y a otras más, ¿no? Entonces dice, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellas dice, les parecían, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente no lo creen. Bueno, el testimonio en el pueblo judío de una mujer también no era tan creíble en realidad, ¿no? En la época, ¿no? Era como que va a sonar un poquito feo, quizás es como que hoy en día te venga un niño y te diga que no, o sea, oye, el vecino ha resucitado, ¿no? Y tú, ¿qué vas a hacer tú? Decir, ah, ya, sí, ¿no? Sí, ya, estaba acá en la película que has visto, lo decir, ¿no? O sea,
de alguna manera no era tan creíble aquel entonces, ¿no? El testimonio de una mujer. Entonces dice, no creían. Pero dentro de los que no creían, de los apóstoles, hay dos que se levantan. Pero según la narración de Lucas, es solo uno, dice. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, Pedro, según Lucas, la mayoría no cree, pero Pedro va como para asegurarse, ¿no? Si es cierto o no es cierto, va a comprobar. Porque si Pedro hubiese creído, se hubiese quedado esperando en Galilea. Porque ¿qué es lo que había dicho los ángeles? Vayan y digan que Jesús ha resucitado y que va delante de ustedes. ¿A dónde? A Galilea. Pregunto, ¿dónde había sido dónde estaba el sepulcro? En Jerusalén, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer Pedro es quizás emprender el viaje a Galilea, ¿no? Ciertamente Pedro todavía está en Jerusalén, por eso que llega rápido al sepulcro, pero si él hubiera creído si hubiese ido a Galilea, que eran días por así decirlo, de viaje, ¿no? Entonces Galilea estaba en la región al norte, sino que él lo primero que hace es, no se va a Galilea, sino dice, voy a asegurarme, ¿se va a dónde? A la tumba para corroborar que si lo que las mujeres le han dicho es cierto. Entonces, sobre todo está corroborando, no tanto de pronto está creyéndole a las mujeres, porque si hubiese creído, se hubiese ido a Galilea, pues, ¿no? Pero ahora, mira, según la narración de Juan, es interesante. No solo era Pedro el que de pronto emprendió este recorrido al sepulcro. Dice el verso 3 de Juan, y salieron Pedro y el otro discípulo. No, o sea, hay uno más. Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, dice. Y llegó primero al sepulcro. Esas puntualizaciones que hace Juan, ¿no? Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, ¿no? Dice, o sea, como que baja y no entra, ¿no? Ve los lienzos. Luego llegó Simón Pedro tras él, ¿no? Dice, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había corrido más rápido, llegó primero, todo eso, ¿no? Que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Es interesante, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los dos discípulos a los suyos. Y ahora sí los dos se van a ir con los otros discípulos más, ¿no? Ahora, la pregunta es del millón, ¿quién es ese otro, es este otro discípulo de quien no está hablándonos Lucas, ¿no? ¿Quién es ese otro discípulo que sabe este dato, ¿no? Que le ganó y todo lo demás a Pedro, Juancito, pues, Juan, Juancito, ¿no? Entonces, algunos narrando. dicen, por un lado como que se marquetea diciendo que corre más rápido, pero por otro lado como que esconde su nombre porque no entró, pues, se quedó ahí y Pedro viene y entra, ¿no? Entonces, pero por otro lado se vuelve a marketear y decir, y vio y creyó, dice, ¿no? Entonces, bueno, sí, la mayoría también concluye que el otro discípulo vendría a ser Juan, porque ese detalle tendría que saberlo solo Pedro o solo Juan, pues, nadie más, ¿correcto? Pero Juan es el que cuenta ya que corrió más rápido, bueno, entonces es interesante, ¿sí? Entonces son detalles que quizás tú no lo encuentras en los otros dos evangelios, ni en Mateo ni en Marcos, ¿no? Esto de cómo es que estos dos, aparte de que no creyeron, ellos van como para quitarse las dudas, como para asegurarse. Pero no creyeron del todo, vuelvo a repetir, porque si hubiesen creído del todo, ellos hubiesen ido a Galilea y decir, oye, el Jesús ya está yendo adelante, ¿no? Vamos a esperarlo. No, no, vamos a ver la tumba a ver si es cierto. Eso es lo que han hecho, ¿no? Bien, ahora dice, Jesús aparece a María Magdalena. Recordemos, en los puntos anteriores hemos visto cómo es que estos dos ángeles o un ángel hablan con las Marías y con las que estaban ahí y les dice, vayan y avisen a los discípulos. Eso fue la orden, ¿no? Y ellos han cumplido con esa parte. Pero este evento es como es que Jesús ya no es ya estos ángeles, sino ahora va a ser Jesús apareciéndose a quién? A María Magdalena, ¿no? ¿Quién era la María Magdalena? La ex endemoniada, ¿no? Entonces ella es, ¿correcto? Y este detalle nos lo va a dar Marcos y Juan. Mientras que
Mateo, mientras que Lucas no nos da este detalle, ¿no? Pero este detalle nos lo da Marcos y Juan. Mira lo que dice. Entonces, según Marcos dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, dice a quién, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, pues decíamos, es la ex endemoniada, ¿no? Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, ¿no? Nuevamente, no creen la versión de quién, de María Magdalena, pero María Magdalena ya está yendo con otra noticia, diciendo, ya no está diciendo un ángel nos ha dicho que ya no está diciendo, mira, la tumba está vacía y un ángel me ha hablado, sino literalmente está diciendo, Jesús se me ha aparecido. Pero mira lo que nos dice Juan. Juan va a dar más detalles de este evento. Dice, verso 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando cuando dice junto al sepulcro, es decir, María Magdalena aparentemente se queda llorando fuera del sepulcro, ¿no? O sea, tampoco creía entonces del todo a los ángeles, ¿es correcto? Dice, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles, esto complementa con lo otro, ¿no? De que no era uno, sino eran dos. Dice, vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? ¿No? Ella piensa que se han llevado al Señor, ¿no? Y no sé dónde lo han puesto. Dice, ella no está creyendo en la resurrección hasta ese punto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces, si no sabe que es Jesús, está pensando que es cualquier otro personaje. Verso 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. El hortelano es como el jardinero o el cuidador de esa zona, ¿no? Dice, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, dice. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, como que en ese momento lo reconoce, ¿no? Jesús le dijo, no me toques. Probablemente lo tocó o quiso tocarlo. Pero más adelante vamos a ver otro detalle, ¿no? Pero para que le diga no me toques porque hubo una intención de tocarlo o ya lo estaba tocando, ¿no? No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? Entonces, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto del Señor y que él le había dicho estas cosas, ¿no? Entonces aquí vemos un evento y es un evento que también voy a consultarle yo al Señor cuando esté allá, ¿no? ¿Qué significaba suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios? Lo que está diciendo que él va a subir, ¿no? O sea, no sé si te has dado cuenta. Dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, o sea, como que no me toques porque todavía no he subido, pero después se va a dejar tocar o no. Incluso Tomás va a estar, entonces, yo la pregunta que me hago y lo dejo ahí, entonces, ¿ya había subido y ya había vuelto? No sé, pero es algo que por hasta donde he estado leyendo no se le encuentra explicación, no podemos hacer toda una teoría de esa frase, sí, afirmar, mira, subió en tal momento, hizo esto y aquello, no sé, pero sí dice, hey, no me toques, ¿no? Diles más bien a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, como que voy a subir, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, eso es lo que sucede, dice, ¿no? Fue entonces, dice María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de lo que él había visto. Bien, entonces lo que le va a hacer es, se le va a aparecer y le va a decir, anda, avisa a tus hermanos, ¿no? Jesús envía a las mujeres a informarles a los discípulos. Esto está registrado por Mateo 28, de 8 al 10. Pero aquí estamos hablando cómo es que de pronto se va a aparecer nuevamente, dice, a estas mujeres. Aquí Jesús, dice, les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose le abrazaron sus pies. ¿Y qué dice? Y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis,
id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces, la orden desde el principio, desde que los ángeles dijeron, era de que él va adelante ¿a dónde? A Galilea. Vuelvo a repetir. Jerusalén es donde se encuentra la tumba. Galilea es una región al norte, donde se encontraba Nazaret y todo lo demás. Y no era tomar la combi media hora y ya estoy allá, ¿no? Eso tenía un tiempo, ¿no? Entonces, pero básicamente eso es. Pero aquí vemos el otro detalle, que le abrazaron los pies y ¿qué dice? Y le adoraron, ¿no? Entonces es un buen punto, ¿no? Que nos está dando Mateo 28. Mientras que a María Magdalena, cuando lo narra de manera individual, como que le dijo, no me toques. Ahora, eso no significa que María Magdalena no le tocó, probablemente le había tocado y por eso es que le está diciendo, no me toques, ¿no? Dale, Julito, dale. Como dicen tus amigos los apologetas, dale un bocado. Pastor, yo creo que, bueno, yo pensando, ¿no? Un punto de vista mío. Yo creo que el Señor les estaba diciendo antes de perder o sea, no perder el tiempo, ¿no? Porque era parte de una adoración, es parte de la adoración al Señor. Eh, Antes de poner énfasis en eso, o sea, ve y anuncia. En la otra parte, en la de la que dice Juan, le da la gran, como que una comisión le da a María Magdalena, ¿no? Es interesante, o a las mujeres que están ahí. A María Magdalena entonces le dice, ve y anuncia las buenas nuevas, ¿no? Como Ujú. narra Juan. Y es muy interesante, luego ya comisiona a los apóstoles, ¿no? Claro, la idea es de que él está programando ahorita como que una reunión con los discípulos, los apóstoles, en Sí, sí. Galilea. Ahí se va a Ujú. encontrar con ellos, ¿no? Y para esto todavía muchos de ellos, todavía algunos de ellos están todavía en Jerusalén. Recordemos que la crucifixión de Jesús está fresco, han pasado recién del día viernes al domingo prácticamente 2 días, ¿no? O sea, mm, ese es otro punto que le había dicho, ¿no? A veces pensamos de que desde la muerte de Jesús a la resurrección hay 3 días cronológicos o literales, y no es así. O sea, no es así, ¿no? Porque hemos visto que él muere día viernes, horas antes de que comience el día de reposo. Y del viernes al domingo, por donde lo saques tú, no vas a encontrar 3 días. ¿De dónde sale esa frase 3 días y 3 noches? Cuando en realidad la Biblia dice al tercer día. Ahora, vuelvo a aclarar, según la manera de llevar los tiempos por los judíos de aquella época, el día comenzaba para ellos 6 de la tarde. Era la tarde y la mañana un día, dice Génesis. ¿Te das cuenta? No dice era la mañana y la tarde o el día y la noche. No dice era la tarde y la mañana del día tal. Normalmente ellos su reloj comenzaba a las 6 de la tarde, es decir, viernes, vamos a ponernos, Jesús muere a las 3 de la tarde, hemos visto la novena hora. 6 de la tarde comienza ya la vigilia de la noche, que ellos lo conocen, cuarto de vigilia, la tercera hora de la vigilia, sexta hora de la vigilia, lo que fuese, pero esa es noche. Comienza a las 6 de la tarde, cuando el sol se pone el sol, 6 de la tarde. Entonces, viernes, para nosotros, viernes, 6 de la tarde, para ellos ya está comenzando sus sabbats, ¿no? Su día sábado, hasta 6 de la tarde del mismo día sábado. ¿Me dejo entender? Entonces, Jesús muere un viernes. Si Jesús hubiese resucitado el mismo viernes, resucitó el primer día. Si Jesús hubiese resucitado el día sábado, resucitó el segundo día. Pero Jesús resucita el día domingo, eso es, resucitó al tercer día, distinto a lo que él murió. Él murió viernes, resucitó al tercer día, significa el día domingo, pues dice muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Correcto? Entonces, básicamente esa es la explicación. Pastor, pero yo he escuchado que dice 3 días y 3 noches. Eso se saca de básicamente lo que de las palabras de Jesús cuando él dijo que así como se ha dado la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, de la misma manera el Hijo del Hombre iba a descender a las entrañas, a lo profundo de la tierra, y luego iba a resucitar. Pero la comparación es en cuanto a lo que él iba a hacer, más no le está hablando del tiempo cronológico. Pues digo, las ilustraciones, las parábolas, las alegorías, los simbolismos en la Biblia, básicamente es de un mensaje central que nos quiere dar, más no podemos
todo hacerlo como que tiene que cumplirse todo, ¿no? Eso ya creo que lo he explicado incluso cuando hemos explicado ciertas parábolas, ¿no? Sobre el juez injusto. Tú no puedes decir, está hablando sobre la perseverancia de esta mujer que de pronto viene y le pide justicia, pero no significa que Dios sea un juez injusto. No lo podemos literalizar todo, toda esta ilustración. Lo que está, el mensaje central que es que esta viuda es perseverante en su petición. Pero nosotros no podemos decir, nosotros somos como una viuda, y Dios es como un juez injusto. No, ahí ya estaríamos de pronto haciendo una mala comparación, ¿no? Como dicen algunos, una mala hermenéutica, lo dicen, ¿no? Una mala exégesis. Entonces, básicamente, cuando se trata de parábolas, ilustraciones, es así, ¿no? Entonces, cuando Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra y luego resucitará, está haciendo la comparación de que Él va a resucitar, va a volver a la vida, básicamente, y esa va a ser la señal más grande que se va a dar para el judío y para todo el mundo, ¿no? Pero no está literalizando. Pero entonces es correcto decir que Jesús resucitó al tercer día, sí, pero decir que Jesús estuvo 3 días y 3 noches, no, porque ahí sí sacamos cuentas, no vas a encontrar los 3 días, las 3 noches. Vas a decir viernes de noche, sábado de noche, dos nada más, pastor, me estafó. Y por ahí podríamos patinar, ¿no? Bien, aclarado eso, me salió un poco el tema, pero bueno, entonces vemos de que acá de alguna manera se le rinde adoración, él lo permite, es adorado, ¿no? Lo abrazaron los pies, dice, lo adoraron, entonces no era un ángel, era él, ¿no? Y la orden sigue siendo la misma, él tiene el propósito de reunirse con sus discípulos. Luego en la siguiente clase vamos a ver por qué es de tanta insistencia de que vayan a Galilea y todo lo demás, porque ahí es donde él va a dar la gran comisión, pues. ¿No? Y antes de ascender, va a dar la gran comisión, ¿no? Entonces ese es el detalle. Bien. Y es interesante porque les va a hacer ir, antes de pasar al siguiente punto, les va a hacer ir a Galilea para darle la gran comisión y luego les va a decir, vayan a Jerusalén, porque ahí va a venir el Espíritu Santo. Entonces los discípulos como que tienen que aprender obediencia, ¿no? A Galilea para que les dé la gran comisión. Ahora luego va a decir, ahora vayan a Jerusalén. Porque cuando ellos dicen que se quedan boca abierta, según Hechos capítulo 1, viendo el cielo, viene también nuevamente un ángel y le dice, hey, ¿qué hacen con la boca abierta mirando al cielo? Así como se ha ido en las nubes, él va a volver en las nubes. Más bien, vayan a Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo y cuando venga sobre vosotros les dará poder, Hechos capítulo 8, ¿no? Y seréis llenos del Espíritu Santo y todo para que sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y la última tierra. Y para eso, ¿qué tienen que hacer los discípulos? Ir nuevamente a Jerusalén al aposento alto, está reunido los 120 para que descienda el Espíritu Santo. Entonces, vemos como que les está enseñando nuevamente obediencia, pero esta obediencia tiene que ir acompañada de fe, ¿no? Porque si yo no creo que Jesús es resucitado, no voy a Galilea, me quedo en Jerusalén. Y si yo no creo que va a venir el Espíritu Santo, me quedo en Galilea, no voy a Jerusalén. Pero vamos a ver aquí a los discípulos de alguna manera obedeciendo, ¿no? ¿Correcto? Bien, pasamos a un punto más para cerrar la clase de hoy. Con esto terminamos el día de hoy. Los soldados, dice, sobornados por el Sanedrín. Este detalle no nos narra Mateo, ¿no? Como es que estos soldados que habían pasado la vigilia, y de pronto habían visto al ángel mover la roca, el terremoto y todo lo demás, y quedaron como muertos, van a ir espantados a dar la noticia a, ¿cómo se llama? A los sacerdotes. Mira, dice, mientras estas mujeres cumplían su trabajo, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Yo creo que un guardia gentil o un guardia como fuese, lo que está yendo a contar es como una primicia, algo asombroso, un milagro, algo extraordinario, ¿no? Y esto también debería ser recibida como tal por los sacerdotes, ¿no? Si ellos creen en Dios, ¿no? Debería ser recibido como diciendo, uy, metimos la pata, ¿no? Que Dios nos perdone. Porque si ellos han visto la roca, el ángel, moviendo esto, definitivamente esto es de Dios. ¿Entiendes? No creo que la intención del guardia desde el inicio fue como diciendo ahora les chismeo, sino ellos han ido sorprendidos para narrar lo que ha sucedido. Pero cómo reaccionan los sacerdotes, nuevamente con un corazón ya inclinado hacia lo malo, dice, y reunidos los ancianos y habido consejo, es decir, poniéndose de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados. O sea, eso se llama coima, ¿no? Soborno, ¿correcto? Diciendo, decid vosotros
sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Entonces, mientras que estos soldados van con la primicia de que Jesús se ha resucitado, que no está el cuerpo, y le narran todo del ángel y todo lo demás, estos le dicen, no, 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 ustedes digan esto. Ahora, pregunto, estos ancianos entonces tenían, vuelvo a repetir, los que están yendo a él, a ellos, no son los discípulos, no son los seguidores de Jesús, son los guardias que ellos mismos han dejado en ese lugar, entonces voy a decirlo así, es un tercero que ni siquiera tiene una inclinación por Jesús, sino es un tercero viniéndote a decir, oye, se abrió la tumba y el cuerpo de Jesús no está. Y un ángel como un relámpago ha descendido, ha movido la roca. O sea, te están dando una razón más para tú creer y decir, Señor, ciertamente eres el Hijo de Dios, ¿me dejo entender? Porque no te lo están diciendo Juan, Pedro, que podría estar engañándote, ¿no? Para de pronto darle sentido a su, vamos a llamarle así, a su líder. Si no son los soldados o los guardias son un tercero en esta situación y te están dando un testimonio, entonces, ¿qué es lo que deberían hacer ellos? Admirarse y decir ciertamente tú eres el Hijo de Dios. Pero más allá de tener eso, ellos lo que hacen es sobornar a estos guardias. Ahora, luego más adelante estos mismos van a ser los que van a estar de pronto encarcelando a Juan, a Pedro en la cárcel por predicar a Jesús resucitado, cuando en el fondo del asunto ellos sabían que ciertamente había resucitado, por el mismo testimonio que le están dando los guardias, que son terceros en el asunto. ¿Me dejo entender? Pero aún así, su corazón endurecido, sesgado, ellos van a mantenerse en el soborno y van a creerse su propia verdad y van a conseguir tratar de callar a los más adelante a los discípulos para que no prediquen a Jesús resucitado, tal como le dice el libro de Hechos. Y mientras que ellos predicaban a Jesús resucitado, esto enardecía, dice, a los ancianos, a los fariseos, y los llevaban a la cárcel y los golpeaban, los azotaban. Entonces, increíble, ¿no? Y mientras que vemos por otro lado a los discípulos, a pesar del golpe, a pesar del azote, a pesar de la cárcel, están predicando a Jesús resucitado porque también ellos tienen su verdad, que es la verdad, porque ellos sí han visto a Jesús y ellos han creído en Jesús. Los otros tienen evidencia de Jesús que ya no está en la tumba, pero aún así lo siguen persiguiendo, ¿no? Entonces, ¿y te acuerdas que decían como que de pronto querían un milagro más si se bajara de la cruz? Ahora ha sucedido algo mucho más sorprendente. No se ha bajado de la cruz, sino ha salido de la tumba. Pero igual no creen. Eso se llama corazón sesgado, ¿no? O sea, bien, 14. Y si esto lo oyere el gobernador, dice, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque si el gobernador, en este caso Pilato, se enteraba de que pronto este, la tumba estaba vacía, han hurtado, como dice el cuerpo, tal como ellos le están diciendo, ¿no? Te voy a dar plata y te voy a decir que los discípulos han venido y han hurtado. Entonces, ellas están jugando también su pellejo, ¿sabes por qué? Porque bajo la política romana era de que tú como soldado tenías que cuidar, cuando cuidabas a un preso, cuando cuidabas un cuerpo, era cuerpo por cuerpo, hombre por hombre. Si se te escapaba un preso, entonces el que ejecutado, ¿quién eras? Eras tú, era así la política romana. Entonces, si de pronto te han hurtado un cuerpo, entonces uno de ustedes tiene que ser castigado o azotado porque han dejado que estos discípulos de pronto les roben el cuerpo, ¿no? El romano no lo podía aceptar porque al aceptarlo estaría mostrando la debilidad de sus guardas, me dejó entender. Entonces, ellos eran muy estrictos en ese sentido. Entonces, por eso está diciendo, si el gobernador se entera, nosotros lo vamos a persuadir, eso es como que lo vamos a rogar para que los dejen a ustedes a salvo, ¿no? Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el momento que se escribió Mateo, se estaba divulgando esta otra mentira, ¿no? Como para de alguna manera persuadir a que no crean en la resurrección de Jesús, ¿no? Pero luego se fue eso propagando porque Jesús va a hacer apariciones, tal como le dice Pablo a los Corintios, que se le apareció en un momento ¿a cuánto? A 500 personas, casi a 500 personas, ¿no? Entonces, su misma ascensión va a ser pública, ¿no? No solamente van a estar los 12, sino vamos a ver que va a haber más personas, ¿no? Reunidas cuando él asciende al cielo. Entonces, se va a aparecer en más de una ocasión, ¿no? A Pedro lo va a llamar cuando está pescando. Entonces, hay evidencia de que Jesús históricamente hablando, había resucitado. Entonces, esa versión que están creando los ancianos simplemente se va a disipar.
no hubo cuestionamiento sobre Jesús resucitado, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Lo que querían hacer los ancianos básicamente trataron de hacer es de callarlos, porque de lo contrario ellos, si ellos de alguna manera tendrían la razón y dirían que Jesús no ha resucitado, pero no vemos en la historia ni en la narración bíblica de que pronto ellos tenían pruebas como para decir, mira, acá está su cuerpo. Porque mientras tú no tengas cuerpo, no puedes demostrar entonces que está muerto. Nunca hicieron aparecer el cuerpo, ¿no? Entonces, si ellos hubiesen hecho aparecer un cuerpo, como hace poco hablaba de, no sé si ustedes han escuchado esto de los Ataucusi, de Ezequiel Ataucusi y todo lo demás, hasta hoy en día están sus defensores, ¿no? Diciendo que sí, él resucitó y todo lo demás. Y uno de los que estaba ahí debatiendo dijo, pero ahí está su cuerpo, ahí está enterrado, ¿no? Ahí está su tumba. O sea, si ahorita van y lo abren, ahí está su cuerpo. Entonces, tú no puedes decir, no, ha resucitado en el espíritu, ya se cambia la versión, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Entonces, eso cualquiera puede decirlo, ¿no? Pero en el caso de Jesús no había cuerpo. Por eso que siempre una prueba para el cristiano es la tumba está vacía. Y si la tumba está vacía, Jesús ha resucitado, ¿no? Entonces, bien, hermanos, vamos a orar hasta este punto, nos quedamos. Y como les vuelvo a decir, la siguiente clase terminamos prácticamente los cuatro evangelios, ¿no? Vamos a orar ahí en otros lugares, luego tenemos un tiempo para poder participar. Dios, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo que nos has permitido estar juntos, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque al estudiarlo, Señor, nos podemos dar cuenta cuán maravilloso eres tú, Señor, y cuán milagroso eres tú, cuán poderoso eres tú, cuán veraz eres tú, Señor. Y definitivamente, Señor, estamos creyendo y siguiendo a un Dios vivo. Estamos creyendo y sirviendo a un Dios vivo, Señor, que ha resucitado y ha prometido llevarnos, Señor, en su segunda venida. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.